En el polvo implacable del territorio de Arizona en 1883, donde la vida se pagaba con sudor y sangre, un destino pendía de un hilo hundiéndose poco a poco en la tierra. Era la vida de un guerrero navajo extraño y enemigo para los habitantes de Redemption Gulch. Y quien lo encontró no fue un pistolero curtido ni un explorador de caballería, sino una muchacha huérfana sin más patrimonio que su coraje. La decisión que tomó entonces ayudarlo, o huir, significaría mucho más que salvar a un solo hombre. 5 días más tarde esa elección pondría a toda una nación en la puerta de su pueblo, no para la guerra, sino por una razón que ni ella misma habría podido imaginar. Esta es la historia de aquella decisión y de lo que vino después. El sol caía como un martillo despiadado sobre las tierras áridas de Arizona, golpeando la tierra agrietada y robándole color a todo lo que tocaba. Para Kaylee Ellison, de 16 años, el calor era solo otra capa de silencio sofocante que marcaba su existencia. Era una huérfana, un fantasma que merodeaba los bordes de Redemption Gulch, un pueblo que moría lentamente de sed. La veta de plata que le había dado nombre al lugar se había agotado hacía tiempo, dejando apenas fachadas falsas y hombres con los sueños convertidos en polvo. Su tutor, si podía llamarse así, era el hermano de su madre, Horace Bartholomew. Aquel hombre llevaba a la tienda del pueblo un local lleno de galletas rancias, conservas caras y su propio resentimiento enmohecido. La había acogido tras la epidemia de cólera del 79 que se llevó a sus padres y nunca le permitió olvidar el peso que representaba. Cada comida era una deuda, cada mirada un reproche. Su único refugio era el desierto, no el pueblo con sus ojos vigilantes y sus murmuraciones, sino la belleza peligrosa e inmensa de la naturaleza. Allí no era la sobrina caritativa de Bartholomew. Allí era solo Kaylee, una observadora callada aprendiz de la tierra. Sabía qué plantas guardaban agua, cómo seguir las huellas de una liebre, y dónde giraban los opilotes cuando la muerte estaba cerca. Fue ese conocimiento, esa conexión íntima con lo salvaje, lo que la llevó a Coyote Creek en aquella sofocante tarde de martes. El arroyo era casi siempre un engaño, una franja de arena reseca gran parte del año. Pero unas lluvias inusuales habían dejado charcos traicioneros de fango, trampas escondidas de arenas movedizas, idénticas al suelo firme. Seguía la pista de un monstruo de gila fascinada por su paso lento cuando un sonido le cortó el aire. No era el aullido de un coyote, ni el chillido de un halcón. Era un gruñido bajo de esfuerzo seguido del ruido húmedo y succionante del lodo. A través de unas ramas secas el corazón de Kaylee dio un salto. A menos de 20 metros había un hombre. Estaba hundido hasta la cintura en el barro gris y espeso del lecho. Era un navajo. Cada instinto moldeado por el miedo que el pueblo había aprendido, le gritó que huyera. Los navajos, o los diné como se llamaban, eran un temor constante en Redemption Gulch. El sheriff Cole Garrett, un hombre cuya ambición era tan grande como su crueldad, se encargaba de alimentar esa idea. Hablaba de incursiones de ganado robado, de una amenaza salvaje al acecho tras la línea del tratado. Los vecinos necesitados de culpables se lo creían. Para ellos un navajo era sinónimo de peligro. Pero Kaylee vio otra cosa. No vio a un salvaje. Vio a un hombre, su rostro marcado por el agotamiento, sus ojos oscuros abiertos por un miedo primario que reconocía. Era el miedo a estar solo e indefenso, un miedo que ella conocía demasiado bien. Él era fuerte. Sus brazos y hombros desnudos estaban tensos de músculo, y un collar de turquesa brillaba contra su piel sudorosa. Pero las arenas eran más fuertes. Cada vez que luchaba se hundía más. Tenía una cuerda, un lazo de crin trenzada, pero la raíz de mezquite más cercana quedaba fuera de su alcance. Se agitaba, gruñía, y se hundía otro centímetro la tierra reclamándolo con avidez. Ella observó un minuto entero su mente hecha un campo de batalla. La voz de Bartholomew resonaba en su cabeza escupiendo advertencias sobre los pieles rojas. El rostro frío y arrogante del sheriff Garrett apareció en su memoria. «Déjalo morir», murmuró una parte de ella, «no es asunto tuyo». Era lo más seguro. Pero entonces la cabeza del hombre se inclinó vencida, su respiración rota en jadeos. Se estaba rindiendo. Estaba eligiendo morir.
Y Kaylee, que había luchado cada día solo por existir, no pudo soportarlo. Respiró hondo y salió de su escondite. La cabeza del hombre se levantó de golpe, sus ojos tensos, desconfiados. Lo que vio fue una chica delgada en un vestido desteñido, con el cabello rubio blanqueado por el sol y atado con un hilo. Él no se relajó. «No te muevas», dijo ella con la voz áspera por el desuso. Era una tontería decirlo. Claro que él no podía moverse. Corrigió: «Deja de pelear. Solo te hundirás más rápido». Él la miró en silencio. Su mutismo era un muro. Ella alcanzó a ver la empuñadura de un cuchillo en sus pantalones de piel. No confiaba en ella y no tenía por qué hacerlo. Kaylee recorrió el lugar con la vista a su mente, trabajando con la claridad práctica que le había enseñado el desierto. Las raíces de mezquite. Sus ojos se posaron en una rama seca de palo verde blanqueada por el sol. Era gruesa y resistente. «Voy a ayudarte», afirmó, más para convencerse a sí misma que a él. Señaló la rama, luego a él, después a la raíz. Hizo el ademán de atar su propia cuerda de cáñamo, la que siempre llevaba al palo, y empujárselo. Él la miró inexpresivo. Mover la rama fue un suplicio. Era pesada y torpe, pero logró arrastrarla hasta el borde del fango. Ató firmemente su cuerda en un extremo. Ahora venía lo más arriesgado. Debía acercarse lo suficiente para pasársela sin quedar atrapada. Se tumbó boca abajo repartiendo su peso y con paciencia empujó la rama sobre las arenas. No alcanzaba. Sus ojos se encontraron y por primera vez ella vio en él algo más que sospecha. Era una frustración compartida. Él señaló con la barbilla hacia su propio lazo, luego al extremo de la rama. Él quería que formara una cadena. Era un riesgo. Podía usar la cuerda para arrastrarla con él. Ese pensamiento le atravesó como una punzada helada, pero al ver en su rostro el cansancio profundo marcado en sus ojos, Kaylee tomó una decisión. Le confió su suerte. Con lentitud y gran esfuerzo él logró soltar su lazo y lanzar el extremo anudado hacia ella. Cayó corto. Lo intentó otra vez, y otra, mientras el sudor le corría por la cara y los músculos le temblaban por la tensión. En el cuarto intento el aro alcanzó la punta de la rama de palo verde. Kaylee lo acomodó con cuidado hasta asegurarlo. Ahora tenían un vínculo. Ella retrocedió hasta tierra firme, el corazón desbocado. Ató su cuerda de cáñamo a la raíz más gruesa de un mezquite y tiró con fuerza. «Jala despacio, usa la rama para impulsarte», gritó. Él comprendió. Sujetó la madera. Y usándola como palanca comenzó a levantarse, acompasando cada tirón con su respiración. Kaylee sostenía la cuerda con toda su fuerza. Su pequeño cuerpo estaba apoyado contra la raíz, los nudillos blancos. El barro soltaba un ruido grotesco cada vez que él ganaba un centímetro. Era desesperadamente lento. El sol abrasaba. Los insectos zumbaban en el aire pesado. Solo se oían sus jadeos y el succionante sonido del fango. Pasó casi una hora. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, liberó las caderas. Ahora reptaba exhausto, moviéndose como un animal herido, hasta caer sobre la orilla seca cubierto de lodo gris y temblando violentamente. Kaylee no se acercó. Permaneció junto a la raíz, su cuerpo sacudido por la adrenalina y el alivio. Durante mucho rato él permaneció tirado, el pecho subiendo y bajando. Cuando al fin se incorporó, la hostilidad había desaparecido, reemplazada por un cansancio devastador y otra emoción más, algo parecido al asombro. Habló en voz baja, áspera. Eran palabras en su lengua, la de los Diné, y ella no las entendió. Pero el tono era claro. Era gratitud honda e indescriptible. Luego cambió a un inglés roto con acento marcado. «Me salvaste». Kaylee asintió de pronto, tímida y abrumada. «Estabas atrapado». Él miró el sol que se ocultaba y luego volvió a verla. Sabía y ella también que habría muerto. El calor, la sed o algún depredador lo habrían acabado al amanecer. Le debía la vida. Se levantó tambaleante. El barro reseco ya se agrietaba sobre su piel. Necesitaba agua. Necesitaba descansar. Y estaba a kilómetros de los suyos, en territorio hostil. «Soy Kai», dijo tocándose el pecho. «Kaylee», respondió ella en voz baja.
Él asintió guardando el nombre en la memoria. Observó el paisaje inmenso que se oscurecía. Estaba vulnerable. Kaylee lo percibió y el mismo instinto que la había llevado a ayudarlo volvió con fuerza. No podía dejarlo ahí. El sheriff y sus hombres patrullaban a veces por esas tierras. Si lo encontraban débil, y solo lo matarían o lo arrastrarían al pueblo para usarlo de escarmiento. Pensó en una cueva oculta que había descubierto el año anterior medio kilómetro más allá, escondida tras un manto de sauces del desierto. Era seda y segura. Ben dijo, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Conozco un lugar. Allí puedes descansar. Es seguro. Kay observó a aquella extraña muchacha de piel clara que había aparecido de la nada para sacarlo de la tumba. No vio engaño en sus ojos azules, solo una fortaleza que reflejaba la dureza de la tierra que ella llamaba hogar. Con un asentimiento solemne aceptó. Depositaba su vida en sus manos por segunda vez, en un solo día. Al caer la tarde, entre tonos púrpura y naranjas, la huérfana y el guerrero navajo se internaron en las sombras de los cañones, dejando atrás el fango insaciable de Coyote Creek. La cueva era tal como Kaylee la recordaba, un aliento fresco y oscuro frente al calor persistente. Era pequeña, no más grande que la despensa de la tienda de Bartholomew, pero con suelo de piedra lisa y totalmente oculta del exterior. Lo ayudó a entrar su cuerpo aún temblando de agotamiento y del frío del barro que se evaporaba. Durante el primer día apenas hablaron. La lengua era un muro, pero la necesidad era un puente. Kaylee sabía que lo que más necesitaba era agua. Lo dejó allí y caminó hasta un manantial escondido que conocía, llevando una cantimplora que había tomado meses antes de la tienda. Cuando volvió, Kay trataba de raspar el lodo seco de su piel con una piedra plana. Sus movimientos eran lentos, dolorosos. Ella le ofreció la cantimplora. Bebió con avidez, cerrando los ojos, agradecido. El agua le devolvió un poco de fuerza. Observó su ropa y su cuerpo cubiertos de barro con repulsión. Kaylee lo entendió. Le señaló un charco claro río abajo. Él asintió y con dignidad silenciosa salió cojeando hacia el agua para lavarse. Mientras tanto, ella buscó alimento. Sus años de exploración solitaria la habían vuelto un almanaque viviente del desierto. Reunió vainas dulces de mezquite, desenterró raíces de yuca y halló cebollitas silvestres. No era un banquete, pero sí sustento. Cuando Kay regresó más limpio, aunque aún demacrado, ella ya había encendido un pequeño fuego sin humo en lo profundo de la cueva con leña seca que no delataba su posición. Asó la raíz de yuca en las brasas. Comieron en silencio, con el chisporroteo del fuego y el murmullo del viento como única compañía. Kay la observaba con una intensidad que la incomodaba. Trataba de descifrarla. ¿Por qué lo había ayudado? ¿Qué hacía una joven como ella tan lejos del pueblo de los blancos, moviéndose con tanta naturalidad en un mundo tan áspero? Mientras tanto, en Redemption Gulch, otro tipo de fuego empezaba a encenderse. El sheriff Cole Garrett estaba de pie en el pórtico del salón alto, imponente, con una estrella plateada prendida en su chaleco negro lleno de polvo. Sus ojos, del color de un cielo de invierno, recorrían los rostros inquietos de los vecinos. «Lleva 2 días sin aparecer», anunció un hombre corpulento llamado Peterson, herrero del lugar. «Frank Miller no es de esos que se pierden así nada más. Se fue a buscar mineral cerca de Coyote Creek y no volvió. Miller era conocido como borracho y necio, pero estaba desaparecido». Garrett dejó que la tensión creciera el gesto grave. «Vi huellas», dijo, con voz que se expandió en el aire inmóvil. «Un caballo sin herraduras rumbo al este hacia la nación». Un murmullo recorrió la multitud. Era la chispa que Garrett esperaba. Durante meses mantenía correspondencia secreta con un tal Corrigan de la Arizona Land and Cattle Company. Corrigan le había ofrecido una suma enorme, suficiente para hacerlo rey en aquel pueblo moribundo si conseguía liberar las tierras de tratado. Los geólogos de la empresa creían que bajo los pastizales navajos había cobre en abundancia, mucho más valioso que la plata agotada de Redemption Gulch. Pero necesitaban una excusa para romper el tratado. Un minero asesinado era la coartada perfecta. Frank Miller tenía la costumbre de desaparecer en sus borracheras.
Garrett solo lo había convencido de alargar la escapada pagándole para esconderse en un pueblo a 100 millas. Se están volviendo atrevidos, continuó Garrett endureciendo el tono. Cruzan la línea del tratado, nos ponen a prueba. Y ahora un hombre falta. Vamos a dejar que nos vayan quitando de uno en uno. La multitud, presa del miedo y la desesperación, rugió con un no unánime. Horace Bartholomew en la orilla del gentío fruncía el ceño. No veía a Haley desde la mañana anterior. La chica era un fastidio constante, siempre escapando al desierto. Tendría que darle una lección cuando regresara. Escuchaba al sheriff asintiendo. Los navajos eran un buen culpable para todo lo que le había salido mal en su vida. En la cueva al segundo día, la fuerza de Kai comenzaba a volver. El color regresaba a su rostro, sus movimientos eran más firmes. Empezó a hablar señalando objetos y dándole sus nombres en lengua. Dineto, para aguachil, para plantas y para roca. Kaylee, rápida para aprender, los repetía. Luego ella decía el nombre en inglés. Se volvió un juego callado, un hilo de entendimiento en la oscuridad fresca. Al final él preguntó lo que lo inquietaba. ¿Por qué tú ayudar? Kaylee miró el pequeño fuego. ¿Cómo explicar la soledad que la ahogaba, la sensación de no pertenecer ni en su propio pueblo? La afinidad que sentía con el desierto duro y honesto más que con las sonrisas falsas de la gente. Ibas a morir, dijo simplemente. Nadie debería morir solo. La respuesta lo dejó satisfecho. Asintió despacio. Más tarde ese mismo día le mostró su cuchillo. Era una pieza hermosa, el mango incrustado con plata y turquesa en un diseño entrelazado. Le explicó entre palabras y gestos que representaba el lazo entre Nahima, la Madre Tierra, y Yadu Hugh, el Padre Cielo. No era un guerrero, trataba de transmitir. Era un Hatawi en aprendizaje, un hombre de medicina, cantor de rezos sagrados. Estaba en un viaje solitario buscando una planta especial. Una hierba de montaña rara usada en ceremonias de sanación, cuando siguió a un águila y cayó en el arroyo. La revelación cambió la mirada de Kaylee hacia él. No era solo un hombre. Era un guía espiritual, guardián de las tradiciones de su gente. Su vida era importante no solo para él, sino para toda su comunidad. Esa noche una fiebre lo atacó. Una tos profunda sacudía su cuerpo, resultado de haber tragado el agua sucia de las arenas movedizas. Su respiración se volvió corta y agitada. El pánico atrapó a Kaylee. No podía llevarlo al médico del pueblo. Lo colgarían antes de que el doctor lo viera. Recurrió a lo que sabía. Recordó a su madre en la epidemia de cólera preparando un té de corteza de sauce para la fiebre. Era un recuerdo desesperado, borroso por la tristeza. Pero era lo único que tenía. Dejó al enfermo en la cueva y salió bajo la luz de la luna. Encontró un grupo de sauces del desierto y arrancó su corteza. Al volver, hirvió el remedio en la pequeña olla que usaba para sus comidas. Con suavidad levantó la cabeza de Kai, insistiendo en que bebiera el té amargo. Él estaba apenas consciente, pero tragó. Toda la noche le refrescó el rostro con paños húmedos y lo obligó a beber más. No durmió. Se quedó a su lado observando su pecho subir y bajar con el pequeño fuego como única compañía viva en la oscuridad. Estaba aterrada. Si él moría allí con ella, su sangre caería sobre sus manos. Sería asesina ante los suyos y traidora ante su propia gente. Con el amanecer los temblores cedieron. La fiebre se rompió. Él cayó en un sueño profundo y natural. Kaylee, agotada, recargó la cabeza en la pared de piedra fresca y cerró los ojos. Horas después, una mano en su hombro la despertó. Se sobresaltó, el corazón latiendo con fuerza. Era Kay. Estaba sentado, los ojos claros. La fiebre se había ido. Miró la olla con los restos del té de corteza de sauce, y luego a ella. «Eres una sanadora», dijo. Su voz se llenó de un respeto silencioso. Tocó el collar de turquesas que llevaba en el cuello. Estaba hecho con decenas de piedras pequeñas perfectamente pulidas, enlazadas con cuentas de plata. Era lo más hermoso que Kaylee había visto jamás. Con movimientos lentos, lo levantó por encima de su cabeza. No, dijo Kaylee, negando con la cabeza, comprendiendo lo que él quería hacer. No quiero nada.
No es pago, insistió Kay en un inglés más firme del que ella le había escuchado antes. Es un lazo. Ahora tienes parentesco con Kay. Tú salvaste mi vida, ahora yo llevo tu acto. Mi gente lleva tu acto. Esto es para que seas reconocida. Para que estés a salvo. Presionó el collar en sus manos. Era frío y pesado, un pedazo tangible de su mundo. Ella miró las piedras, luego su rostro sincero. Rechazarlo sería más ofensa que aceptarlo. Con lentitud lo pasó sobre su propio cuello. Las piedras se sentían extrañas y frías sobre su piel bajo el vestido. Él sonrió una sonrisa cálida y genuina que transformó su cara. Kaya Deswood dijo señalándose a sí mismo. Era su nombre completo. Kaylee Ellison, respondió ella. En ese instante algo profundo cambió entre los dos. Ya no eran solo una muchacha blanca y un hombre navajo. Eran Kaya y Kaylee, unidos por un acto de bondad que dio vida en medio de una tierra llena de odio. Pero fuera de aquel refugio, la tormenta que el sheriff Garrett había provocado crecía lista para estallar sobre ellos. En la mañana del cuarto día, Kaya supo que debía marcharse. Su fuerza había regresado. La fiebre era solo un recuerdo y la deuda con los suyos pesaba en su mente. La ceremonia que preparaba no podía realizarse sin él. «Debo irme», le dijo a Kaylee. Su mirada fija en la franja de cielo claro visible desde la entrada de la cueva. «Mi gente se preocupará. Pensará lo peor». El corazón de Kaylee se hundió. Aquellos días en la cueva se habían vuelto un extraño hogar para ella, lejos del desprecio del señor Bartholomew y de la pesadumbre de Redemption Gulch. Allí con Kaya no era una carga. Era una igual respetada. La idea de volver a su antigua vida era un dolor físico. «Es peligroso», dijo nombrando lo evidente. «El sheriff está levantando problemas. Dice que un buscador fue llevado por los navajos». El rostro de Kaya se endureció. Ya había escuchado rumores de ese sheriff, aquel Vilagana Beesh, el hombre de metal como algunos Diné lo llamaban por su estrella brillante y corazón helado. «Él busca un motivo para derramar sangre», dijo Kaya en voz baja. «Quiere la tierra bajo nuestros pies este hombre desaparecido. Es mentira. Buscarán a cualquiera de los nuestros». «Entonces debo ser sombra», respondió él. Se levantó y recogió sus pocas pertenencias, su cuchillo, su cantimplora vacía, el lazo ahora limpio. Se volvió hacia ella suavizando la expresión. «No olvidaré esto, Kaylee Ellison. Mi familia no lo olvidará. Mi clan no lo olvidará». Ella quería creerle aunque su mundo le parecía a 1.000.000 de millas. «Te guiaré hasta las 3 hermanas», ofreció hablando de la formación rocosa. «Desde ahí podrás seguir el cauce seco hasta los límites de tus tierras. Está oculto del camino principal». Él asintió agradecido. Salieron de la cueva borrando todo rastro y caminaron bajo el sol alto de la mañana. Avanzaron en silencio un buen trecho. 2 figuras pequeñas en un paisaje inmenso e indiferente. Pero no era el mismo silencio de antes. Era el silencio de una despedida. Al llegar a los pilares de arenisca conocidos como las 3 hermanas, se detuvieron. Las tierras de la nación navajo se veían como una línea azul difusa en el horizonte. Aquí dijo Kaylee con voz baja. «Quédate en el cauce. Estarás seguro». Kay se volvió completamente hacia ella. Puso una mano suave en su hombro. «Tienes un corazón fuerte, más fuerte que estas rocas. No dejes que el miedo de tu gente lo haga pequeño». Luego miró su sencillo vestido de calicó. «Esconde el collar. No dejes que lo vean. Es para ti, no para sus ojos». Kaylee asintió metiendo las pesadas turquesas bajo el cuello de su vestido. Se sintió como si escondiera una parte de sí misma. «Cuídate, Kaylee», susurró. «Tú también», respondió él, y con una última mirada se internó en el paisaje. Sus movimientos eran rápidos y seguros, dejando a Kaylee sola con el viento y el silencio. El camino de regreso a Redemption Gulch fue el más solitario de su vida. Con cada paso el peso de su realidad volvía a caer sobre sus hombros. Al ver la calle polvorienta y miserable del pueblo, el estómago se le hizo un nudo. No alcanzó a dar 2 pasos junto a la herrería,
cuando la mano de su tío se cerró sobre su brazo como un torno. «¿Dónde has estado, muchacha?», gruñó Horace Bartholomew, el aliento cargado de café viejo y enojo. «4 días andas de vaga mientras yo me preocupo». No era preocupación, era molestia. «Yo solo...» exploraba, balbuceó ella. «Hay un salvaje suelto, falta un hombre y tú andas explorando», replicó arrastrándola hacia la tienda. «El sheriff ha hecho preguntas», la gente comenta. «Ven a la huérfana que se aparta de todos, que deambula por el desierto como un animal salvaje. Eso me deja en mal lugar». La empujó por la puerta de la tienda y la metió al cuarto trasero oscuro y sofocante. Sus ojos pequeños y duros escudriñaban su cara buscando cualquier signo de desafío. «Eres una maldición. Eso es lo que eres, igual que tu padre, siempre en las nubes y sin cabeza para las cosas prácticas». «Eso no es cierto», replicó Kaylee, la chispa de su carácter encendida. El rostro de Bartholomew se oscureció con su respuesta. «¿Te atreves a contestarme?». Sus ojos se fijaron en el cuello de la muchacha, donde el bulto del collar apenas se notaba bajo la tela. Antes de que pudiera reaccionar, metió un dedo bajo su cuello y tiró con brusquedad. El collar de turquesas cayó brillante sobre su piel pálida. Bartholomew lo miró boquiabierto. Reconocía ese trabajo. Era artesanía navajo y valiosa. Su expresión se retorció en una sospecha monstruosa. «¿De dónde sacaste esto?», susurró con veneno. «Lo encontré», mintió ella con el corazón golpeando contra sus costillas. «Mentira», escupió. «Estuviste con él, ¿verdad? Con él el salvaje. Has estado con un navajo». La acusación flotaba espesa, envenenada. Para él solo había una explicación para que un navajo regalara algo así a una muchacha blanca, y lo llenaba de rabia y vergüenza. Antes de que Kaylee negara, el sheriff Garrett entró al cuarto trasero, sus botas resonando en la madera. Había visto a Bartholomew arrastrarla y su instinto de cazador lo guió. «¿Problemas familiares, Horace?». Bartholomew levantó un dedo tembloroso hacia Kaylee. «Mire», chilló mostrando el collar al sheriff. «Ha estado con uno de ellos 4 días. Así es como paga su estancia mezclándose con salvajes». Los ojos helados de Garrett se clavaron en el collar y luego en el rostro aterrado de Kaylee. Una sonrisa cruel se extendió por su cara. Era mejor de lo que había planeado. No solo una excusa, sino un grito de guerra. «¿Sí que?», dijo en voz baja, rodeándola como un depredador. «La huérfana tiene un amigo secreto». Le arrancó el collar a Bartholomew de la mano. «Es un buen trabajo. Un regalo del hombre que mató a Frank Miller». «Él no mató a nadie», gritó Kaylee, la furia protectora venciendo al miedo. «Se llama Kaya y estaba atrapado. Yo le salvé la vida». Garrett soltó una risa breve y fea. «Lo salvaste, claro. Yo digo que lo guiaste, que lo ayudaste a escapar. Eres una traidora niña, una traidora a los tuyos». Se volvió hacia Bartholomew. «Ella sabe dónde están. Puede llevarnos directo a ellos». La sangre de Kaylee se heló. «No lo haré». «Oh, claro que lo harás», respondió Garrett con calma. Pero enseguida se le ocurrió algo mejor. Llevarla complicaba las cosas, dejarla atrás. Con la historia de su traición encendiendo al pueblo era mucho más efectivo. «Enciérrala, Horace», ordenó Garrett. «Métela en la bodega. Que no salga hasta que regresemos. Tenemos que reunir a los hombres». «¿La bodega?», murmuró Bartholomew de pronto inseguro. «Hazlo», gruñó Garrett con voz grave. «O empezaré a revisar tus cuentas». Eso bastó. El color se esfumó del rostro de Bartholomew. Apretó de nuevo el brazo de Kaylee, esta vez con desesperación. La arrastró hasta la puerta gruesa de madera de la bodega detrás de la tienda mientras ella forcejeaba. «Tío, por favor, no lo haga», suplicó. «Los estás enviando a la muerte. No han hecho nada». Él evitó su mirada. La empujó al espacio húmedo y oscuro y cerró el cerrojo de hierro con un golpe seco. Kaylee quedó sumida en la oscuridad. Escuchó las botas del sheriff alejándose, y luego su voz retumbando en la calle.
Toquen la campana, reunión del pueblo. Preparen los rifles, hombres, cabalgamos al amanecer. Hemos encontrado a nuestra traidora y nos ha mostrado el camino. La campana empezó a sonar lenta, fúnebre, como un presagio de muerte. Encerrada en la bodega fría y mohosa, Kaylee golpeaba la puerta con los puños, sus gritos ahogados por la tierra. Había salvado a un hombre, y en hacerlo había condenado a todo un pueblo a enfrentar la furia de Redemption Gulch. La partida de hombres ya se preparaba. La oscuridad era densa, asfixiante, casi viva. Olía a tierra húmeda, a papas podridas y al filo metálico de la desesperanza. Durante horas fue prisionera no solo de la puerta atrancada, sino de los sonidos que le llegaban del mundo arriba. El golpeteo de botas en el pórtico, los gritos ebrios de hombres encendidos por el miedo, el chasquido metálico de rifles al ser cargados. Cada ruido era un clavo más en el ataúd de la frágil paz que había intentado salvar. La traición de su tío fue la herida más profunda, más que cualquier miedo a la oscuridad. No solo la había encerrado, había elegido la mentira venenosa del sheriff antes que a su propia sangre. La miró, vio la verdad en sus ojos y la negó por defender su orgullo en un pueblo moribundo. Ese abandono definitivo de la única familia que le quedaba dejó un hueco helado en su pecho donde antes había miedo. Ese vacío pronto se llenó de otra cosa, una resolución dura, fría como la piedra. No sería el origen de una masacre. Ella no permitiría que la gente de Kaylee pagara por un acto de compasión que había sido suyo. Las lágrimas eran un lujo que no podía concederse, y con un esfuerzo seco se levantó del suelo de tierra. Extendió las manos en la oscuridad tanteando cada rincón de su encierro. Sus dedos recorrieron muros de piedra húmeda, resbaladizos por la condensación hasta tropezar con la madera áspera de una caja olvidada, medio podrida y carcomida por los años. Enganchó los dedos bajo una tabla suelta y tiró con la fuerza que solo da la desesperación. La madera crujió en queja. Un clavo oxidado le abrió la palma, pero apenas lo sintió. Las astillas se le clavaron en la piel de los dedos. Por fin, con un chasquido seco, la tabla cedió. Frágil y miserable como arma contra la puerta de roble, pero era algo. Era una oportunidad. Se arrimó a la puerta, el corazón golpeándole como tambor. Escuchó. El alboroto del pueblo se había apagado, quedando en un zumbido expectante. Esperaban al amanecer. El tiempo se le agotaba. Clavó el extremo de la tabla en la rendija del gozne superior, haciendo palanca con todo su peso. El hierro viejo gimió un chillido metálico que retumbó en el silencio. Se quedó quieta, atenta. Nada. Se apoyó con el hombro, empujando, torciendo. El sudor le corría por la frente mezclado con la mugre. Los músculos le ardían. Un tornillo debilitado por la humedad saltó de la madera con un leve tintineo. La esperanza estalló en su pecho, feroz y blanca. Continuó sin descanso con las manos desgarradas, sangrando, la respiración rota y jadeante. Pareció eterno. El mundo reducido a un solo empeño doloroso, la tabla, el gozne, la puerta implacable. Hasta que con un chillido metálico que la estremeció hasta los huesos, el gozne superior se rompió del todo. La pesada puerta se venció hacia adentro, desprendiéndose del gozne inferior y dejando una grieta vertical lo justo para escurrirse. Salió a rastras, respirando el aire fresco y limpio de la tienda en silencio. Libertad. La luz de la luna, pálida y fantasmal, se colaba por las ventanas, revelando motas de polvo en danza. Se acercó al cristal y miró afuera. La calle yacía desierta, las sombras largas y extrañas. Solo una lámpara ardía en el porche del salón, donde 3 hombres autoproclamados centinelas dormitaban en sus sillas con los rifles cruzados en el regazo. Pero la caballeriza al final del pueblo estaba oscura y en calma. Esa era su salida. Se deslizó por la puerta trasera de la tienda fantasma, envuelto en un vestido de calicó desgarrado. Los callejones y sombras que de niña habían sido su refugio, ahora eran su salvación. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra dura, mientras brincaba de sombra en sombra. Llegar a la caballeriza fue una victoria en sí misma. La gran puerta no tenía candado, solo un simple cerrojo de madera.
El olor conocido a heno y caballo la envolvió un consuelo extraño en medio del miedo. Conocía a esos animales. Estaba la yegua del herrero dócil pero lenta. Había media docena de caballos comunes. Y luego estaba Diablo. Ocupaba el corral mayor sombra viviente, un alazán negro que el sheriff había ganado en una partida de póker. Tan fiero, fuerte e impredecible como su dueño. Nadie en Redemption Gulch se atrevía a montarlo salvo Garrett. Kaylee no podía esperar mansedumbre. Necesitaba relámpagos. Se acercó al corral con calma, la mano tendida, murmurando suave. Diablo alzó la cabeza, los ojos brillando en la penumbra. Bufó un chorro de aire y golpeó el suelo con la pezuña. Olfateaba su miedo. Pero también percibió otra cosa, la firmeza aprendida del desierto. Ese lenguaje que los animales entienden mejor que los hombres. Tranquilo, chico. Susurró con voz firme, un hilo sereno en la oscuridad. Tenemos un trabajo. Hay que correr. Encontró la montura y las riendas del sheriff, y sus manos trabajaron rápidas, nerviosas. El caballo se revolvía, pero ella insistió segura en su contacto. Lo condujo hasta el patio iluminado por la luna, donde el silencio parecía tensarse. Con un esfuerzo seco se alzó a la montura. Por un instante creyó que el animal la derribaría. Se aferró ligera pero resuelta. Lo espoleó no hacia el camino principal, sino al desierto abierto, hacia la negrura de los cañones. La carrera había comenzado. Al primer destello del amanecer, el sheriff Cole Garrett se plantó ante su cuadrilla, figura de autoridad sombría. 30 hombres lo miraban, rostros tensos entre resolución y nerviosismo. Horace Bartholomew estaba entre ellos, pálido, sudoroso, con el rifle colgando torpe en las manos. «Hombres», bramó Garrett, su voz vibrando con falsa justicia. «Hoy cabalgamos por Frank Miller. Hoy demostramos a los navajos que no pueden cruzar nuestras tierras, herir a nuestra gente y esconderse detrás de un papel llamado tratado». La muchacha, la traidora, confirmó que se esconden en los cañones de las 3 hermanas. «Los sacaremos como a ratas. ¡Cabalgamos a!». Con un rugido desordenado, la cuadrilla echó a andar una ola de venganza bestia de un solo propósito, levantando una nube de polvo que ahogaba la mañana mientras tronaban hacia las tierras de los Diné. Kaylee, entretanto, libraba su propia batalla desesperada. Empujaba a Diablo más allá de lo imaginable. El sendero era un suplicio, cornisa estrecha, resquebrajada, con un abismo morado abriéndose al costado. El poderoso alazán negro se movía con sorprendente agilidad, sus cascos de hierro, lanzando chispas al golpear la roca dura, pero cada pisada era un riesgo. Piedras sueltas rodaban bajo sus patas y caían al abismo con un estrépito que parecía no terminar nunca. El viento era una fuerza brutal, empeñado en arrancarla de la montura. El sol despiadado en lo alto la castigaba sin tregua. Su garganta era un desierto reseco y ardiente. Su cuerpo entero dolía una orquesta de punzadas, pero no aflojó el paso. En su mente se cruzaban 2 imágenes: el rostro sereno y confiado de Kaylee y la sonrisa cruel y victoriosa del sheriff Garrett. Aquello le daba fuerzas. Se aferró a la crin de Diablo, los nudillos blancos, y siguió cabalgando. Finalmente dejó atrás los cañones justo cuando el sol alcanzaba el cenit, irrumpiendo en una meseta alta que dominaba la llanura. Diablo sudaba a mares, los ijares palpitando. Abajo los vio. La partida. Eran como un 100 pies oscuro, arrastrándose sobre el suelo ocre del desierto, a 1 millas de la línea del tratado marcada por pilares de piedra encalada. Ella les había ganado. Una oleada de alivio casi la derrumbó. Pero de inmediato llegó un vacío amargo de impotencia. No era más que una muchacha en un caballo robado. ¿Qué podía hacer sola? Entonces lo distinguió. Al otro lado de la línea del tratado, en la larga cresta que dominaba toda la planicie. Algo se movía. Al principio solo un espejismo en la bruma del calor. Después la forma se definió: un jinete sobre un pony. Luego otro. Después 10, 20, 50. Un centenar. En minutos, la cresta entera estaba ocupada. Eran los navajos. Permanecían sobre sus caballos en un silencio más inquietante que cualquier grito de guerra, inmóviles como una pintura viva contra el cielo azul intenso.
El sol brillaba en el cañón metálico de algún rifle o en la piedra afilada de una lanza. Solo el aleteo ocasional de una pluma de águila en la cabellera de un guerrero rompía la quietud. No era una emboscada improvisada. Era una nación reunida y en espera. Ellos ya lo sabían. La partida los divisó al mismo tiempo. La charla fanfarrona murió de golpe tragada por el silencio inmenso. Los caballos se detuvieron en seco. Los rostros de los hombres se desfiguraron en incredulidad. Luego llegó el miedo áspero y helado. Aquello no era cazar a unos cuantos salvajes. Era la antesala de una guerra imposible de ganar. Se miraron unos a otros, la bravata evaporándose como gota de agua en comal ardiente. «Mantengan la línea», chilló Garrett su voz aguda. Desenfundó su pistola, el plateado brillando al sol. Sus 6 matones hicieron lo mismo duros. Pero los vecinos, el herrero, los comerciantes, Horace Bartholomew, dudaban. Los rifles de pronto pesaban como plomo. «¡Es una emboscada!», gritó uno de los hombres de Garrett, dando voz al terror de todos. «La muchacha nos tendió la trampa». El rostro de Garrett se torció en una furia ciega. No era lo que había planeado. Necesitaba un choque menor, unos cadáveres a cada lado para ensuciar el agua y dar a sus patrones de la compañía de tierras su pretexto. No esto. No aquel juicio silencioso y absoluto. Pero ya había ido demasiado lejos. Retroceder sería confesar la mentira. Su prestigio, su futuro, su identidad en el pueblo pendían de ese instante. «Están faroleando», gritó aferrándose a una autoridad que se desmoronaba. «Es puro teatro. Primera fila listos para disparar a mi orden». Desde la cresta un solo jinete se separó del grupo y descendió con calma, paso deliberado. No llevaba rifle, sus manos abiertas a los costados. Una sola pluma de águila atada a su larga cabellera oscura. Al acercarse, Kaylee sintió que el aire se le cortaba. Era Kaya. Montaba con una dignidad invencible, la espalda recta, la mirada serena, recorriendo a la partida con una fuerza tranquila. Ya no era el hombre agotado que ella había rescatado del fango. Era un líder, la voz de todo un pueblo. Se detuvo justo en su lado de las piedras encaladas del tratado. Garrett, viendo a su chivo expiatorio, alzó la pistola apuntando directo al corazón de Kaya. «¿Es él el asesino?», «Fuego», bramó. Pero antes de que alguien jalara el gatillo, un sonido distinto desgarró la tensión. El galope desesperado desde un costado. Kaylee, lanzando un grito sin palabras, espoleó a Diablo en un último arranque. Se lanzó al espacio vacío entre ambos bandos. Con un tirón brutal de las riendas, frenó al corcel negro en 2 patas, colocándose ella misma en la línea de fuego de Garrett. No chilló con voz desgarrada, un rugido de mando desafiante. «¡No vas a disparar!». Garrett se quedó helado, el rostro una mezcla grotesca de rabia e incredulidad. «¡Quítate, maldita traidora! Ella no es una traidora». Una nueva voz resonó clara y firme, imponiéndose sobre todos. Era Kaya. Sus ojos pasaron por encima de Garrett, buscando a los aterrados pobladores. «Ella es Jill Guy, la que me salvó». Se irguió aún más sobre la montura. «Soy Kaya Deswood, del clan Todich Aini. Hace 4 días quedé atrapado en el barro de su arroyo. Estaría muerto, mis huesos blanqueándose al sol, si no fuera por esta joven. Ella no ayudó a otro. Ella le tendió la mano a un hombre. Le mostró a Kaya el lazo sagrado del parentesco, mientras que tu alguacil solo proclama odio. Ella no pidió nada a cambio». Un murmullo de confusión recorrió la partida. Los hombres miraron del rostro endurecido y cubierto de polvo de Kaylee a la porte digna de Kaya, y luego al pueblo entero que en silencio observaba desde lo alto de la colina. Los cimientos de la mentira de Garrett empezaron a resquebrajarse. «Miente para salvarse», rugió Garrett, la voz quebrada por la desesperación. «Él mató a Frank Miller. Esa muchacha es su ramera». «Mírenla», balbuceó mientras sacaba a trompicones de su chaleco el collar de turquesa. Lo alzó para que todos lo vieran, un destello azul brillante en medio del polvo. «Ese es el pago por su traición». Los ojos de Kaya se entornaron. Eso no fue un pago. Era un obsequio de honor, una señal de que sería reconocida como amiga de los Diné, alguien bajo su resguardo. Y en cuanto a su hombre desaparecido, no hemos visto a nadie.
No hemos hecho daño a nadie. Su sheriff busca una guerra que perderán. No la persigue por justicia, sino por codicia. En ese instante, un joven ayudante que marchaba al fondo Miller llevaba tiempo inquieto por la ambición fría de Garrett y halló un valor que jamás imaginó tener. Espoleó a su caballo hacia adelante. «Sheriff», dijo la voz temblorosa pero clara para todos. «Hace 3 semanas me mandó girar $100 de la caja del pueblo a un hombre en Prescott. Usted dijo que era por suministros, tragó saliva. El nombre en el giro era Frank Miller». El mundo pareció detenerse. Un jadeo colectivo recorrió a los hombres. Desde el herrero hasta Horace Bartholomew, todos se giraron a mirar a Garrett. La mentira tan cuidadosamente construida quedó destruida sin remedio. No hubo asesinato, no hubo ataque. Solo la podredumbre de la ambición del sheriff. El rostro de Garrett pasó de la palidez a un morado congestionado de rabia. Estaba acabado desenmascarado. Su autoridad, su poder, todo su mundo se hizo polvo en un instante. Con un grito salvaje y feroz, giró el revólver con ojos enloquecidos por el odio. No lo apuntó a Kaya, el que lo había desenmascarado, sino a la fuente de su ruina, la pequeña muchacha rebelde que lo había iniciado todo. Lo apuntó a Kylie. El disparo nunca salió. Desde la línea silenciosa en la colina, hubo un movimiento apenas perceptible. Un anciano, su rostro surcado de arrugas, levantó con sorprendente rapidez un largo fusil. Se oyó un único estallido seco más parecido a una piedra partiéndose bajo el sol que a un tiro. El revólver de Garrett, como si lo hubiera golpeado un martillo invisible, salió volando de su mano. Él soltó un alarido agudo presa del dolor, y la sorpresa mientras se sujetaba la mano hecha trizas de sangre y hueso. El enfrentamiento había terminado. La mentira se quebró en un instante. 2 de los suyos sujetaron al sheriff caído y lo bajaron del caballo. Kaya avanzó cruzando la hilera de piedras encaladas. Detuvo su caballo junto al corcel jadeante de Kylie. No miró el caos de la captura de Garrett, ni los rostros atónitos y avergonzados de los suyos. Solo la miró a ella. El viento le desordenó un mechón, pero sus ojos permanecieron firmes y despejados. Un corazón fuerte, dijo Kaya, la voz suave, y una leve sonrisa profunda en los labios. Más fuerte que la roca. Kylie miró de él a los 100 jinetes en silencio sobre la loma, y después a la gente de su propio pueblo. Ya no la observaban con desprecio ni con sospecha. La miraban con un asombro reverente. 5 días atrás había sido una huérfana invisible y sola. Hoy había detenido una guerra. La tribu entera había acudido no por venganza, sino para dar fe de la verdad y honrar el lazo sagrado que ella había forjado con uno de los suyos en el fango. En el sosiego posterior la justicia no tardó. El sheriff Garrett y sus hombres a sueldo fueron arrestados por la propia gente del pueblo. Su vergüenza se transformó en furia helada al verse tan hábilmente engañados. Horace Bartholomew, expuesto y humillado, no pudo sostener la mirada de Kylie. El pueblo de Redemption Gulch había sido obligado a enfrentar el espejo de sus miedos y prejuicios, y no le gustó lo que vio. Los navajos no pedían tierras ni reparaciones. Querían que se respetara el tratado y que la verdad se conociera. Kaya, junto con un consejo de ancianos, se reunió con los líderes del pueblo. No hablaron de rencor, sino del equilibrio roto que, gracias a Kylie, ahora se restauraba, como gesto final. Una anciana de ojos cargados de la sabiduría de generaciones le ofreció a Kylie un lugar entre ellos, un hogar en el corazón de la nación. Diné, no como invitada, sino como familia. Fue una oferta tentadora, una vida libre de los fantasmas de su pasado. Pero al ver los rostros avergonzados de la gente del pueblo, distinguió otro camino. Rechazó con respeto, decidiendo quedarse. Su labor no había concluido. Redemption Gulch, como su propio nombre lo anunciaba, tenía ahora una oportunidad real de redención. Y Kylie entendió que ya no era una extraña, sino la semilla de la que podría crecer una comunidad más honesta. Había encontrado su lugar no huyendo, sino obligando a su mundo a mejorar. Si esta historia de coraje inesperado y de lazos que superan cualquier frontera te conmovió, apóyanos. Dale me gusta porque eso ayuda mucho al canal.
Comparte este relato con alguien que necesite recordar el poder inmenso de un solo acto de compasión. Y sobre todo, suscríbete y toca la campana para más relatos verdaderos de la historia que prueban que los héroes surgen en las formas más inesperadas. Gracias por escucharnos.